Vos también es de los que abre la nevera, ve de todo y dice no sé qué hacer. Vea pues, hoy te saco de ese problema con una ensalada que queda tan rica que hasta el que no come ensalada repite, ¿cierto? Vamos pues. Inicio con medio pimiento rojo. Lo primero que hago es lavarlo muy bien. Me tomo ese momentico porque vea, eso influye mucho en el resultado final. Luego lo abro con cuidado, retiro todas las semillas y también esa parte blanca que tiene por dentro, porque esa parte a veces amarga y no queremos eso. Ahora sí, lo empiezo a cortar en cubos bien pequeños. Bueno pues, ya que está aquí tan juicioso viendo esta preparación, aproveche este ratico y suscríbase ahí mismito. No deje que ese botoncito pase desapercibido, que él también quiere atención. Hágale clic con confianza, sin pensarlo tanto, que así se queda cerquita de todas las recetas ricas que subimos cada día. Ahora paso a medio pimiento amarillo. Mismo proceso, lo lavo bien, lo abro, retiro semillas y membranas, pero aquí hago algo diferente. En lugar de cubos, lo corto en tiras delgadas. Esto le da variedad a la ensalada porque no todo es igual, y eso hace que cada bocado sea más interesante, ¿cierto? Contame vos, ¿te gustan los pimientos crudos o preferís cocinarlos? Déjame saber ahí. Hágame ese favorcito tan sencillo y tan importante. Deje un comentario. Escríbame lo que piensa, lo que se le ocurre, lo que le gustaría ver después. Para ustedes son unos segunditos, pero para nosotros es lo que nos impulsa a seguir creando. Sigo con un tallo de apio. Este lo lavo muy bien y aquí hay un detalle importante. Le retiro esas hebras largas que a veces quedan como hilos. Eso se hace jalando suavemente. Luego lo corto en trozos muy pequeños. El apio es clave porque aporta frescura y crocancia. Sin el apio, esta ensalada no sería lo mismo, vea. Ahora voy con media lechuga crespa, bien fresquita. La separo hoja por hoja, la lavo muy bien, luego la corto en tiras no muy delgadas. Ojo con esto, si la corta muy delgada se pierde, tiene que sentirse en la ensalada, ¿cierto? Y vea pues, si le está gustando esta receta hasta ahora, suscríbase a Qué Rico Recetas y déjeme su me gusta, que eso ayuda bastante y seguimos haciendo más recetas así. Ahora sigo con media manzana verde. La lavo muy bien, le retiro la cáscara si quiero una textura más suave, la corto en rodajas, le quito el corazón y las semillas y luego la llevo a cubos pequeños. Y decime, ¿vos la dejas con cáscara o sin cáscara? Vea pues, ahí hay gustos. Bueno, llegó el momento de armar todo. En una ensaladera grande agrego la lechuga, luego el apio, después el pimiento rojo, el pimiento amarillo y finalmente la manzana verde. Y vea esos colores, eso ya provoca sin haber terminado. Reservo un momentico y en otro recipiente preparo el aderezo. Tomo un maracuyá, le saco toda la pulpa y la paso por un colador, esto es importante para que quede suave, sin semillas. Luego agrego 2 cucharadas de miel de abejas, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y una pizca de sal. Empiezo a batir bien hasta que todo quede integrado como una mezcla uniforme. Contame vos, ¿te gusta el maracuyá bien ácido o más dulce? Ahora sí, incorporo el aderezo directamente sobre la ensalada y empiezo a mezclar, pero con calma, suavemente, sin apretar. Voy levantando los ingredientes desde abajo, integrando poco a poco. Esto no es revolver por revolver, esto es con cariño, para que todo quede bien impregnado. Pruebo un poquito y listo, quedó en su punto. Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda perfecta para acompañar carnes, pollo o pescado, o incluso sola, porque es ligera, refrescante y llena de sabor. Tiene fibra, vitaminas, antioxidantes y además queda deliciosa. O sea, uno come rico y sin culpa. Vea pues. Bueno pues, contame vos, ¿te gustó esta combinación? ¿Le agregarías algo más o así la dejas? ¿Sos más de sabores dulces o ácidos? Deja tu comentario, que te leo. Dale me gusta, compartí esta receta con alguien que siempre dice quiero comer algo rico pero fácil y suscríbete a Qué Rico Recetas. Y acordate, ¿la harías o qué pues?